Hola, quien quiera que sea que vaya a escuchar esto, estás en el primer episodio de Vizuhabla, podcast donde intentaré dar forma a esas ideas sobre videojuegos, manga, anime, series o narrativa que no puedo llegar a desarrollar como videoensayos por una serie de motivos que enumero en el piloto, el episodio 0 de este mismo podcast. Pasa, acomódate y espero que disfrutes de mi voz durante el ratito que vaya a acompañarte. Ya sea que me tengas de fondo mientras estudias, estés haciendo trabajos, esperas a que se haga la comida, farmes en un videojuego o simplemente te apetezca escucharme charlar mientras aprovechas y descansas un ratito. Hoy voy a hablar de algo que me chirría mucho a la hora de consumir una obra, a pesar de ser una motivación que muchos estiman como una de las marcas definitorias de los sentimientos del ser humano, la venganza como motivo conductor de un personaje y como tema central de una obra, sobre todo aplicado al bueno de Eren en Attack on Titan, que últimamente me la he estado leyendo hasta donde llega el anime y creo que puedo sacar algo de ahí, creo que podemos llegar a exprimir un poquito esa naranja. Cuanto a temas de actualidad, vamos a pasar al sector de los videojuegos. Vamos a echar un vistazo al tema de que Warner Bros. Ha decidido que es buena idea patentar una mecánica. No patentar una IP, no patentar una serie de diseños de personajes, no, una mecánica. ¿Qué opino de eso? Lo vamos a ver un ratito, pero spoiler, no me gusta demasiado. Y por último vamos a contestar una pregunta que me hicieron acerca del tema de las comisiones como artista, qué opino sobre ellas y cuál ha sido mi experiencia. Le echaremos un ojo a todo este tema del que creo que puedo decir alguna que otra cosa al respecto. Así que sin más dilación, vamos a ello. Attack on Titan, o en su nombre original Shingeki no Kyojin, es uno de los animes más populares de la década de los 2010 al 2020, si no el que más, con permiso de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, que vino pisando muy fuerte con su versión animada en 2019. Dudo mucho que haya nadie que esté mínimamente relacionado con el mundo del manga anime que no sepa nada acerca de Shingeki, aunque sea haber visto alguna escena, visto un episodio, escuchado el primer opening o haber recibido de forma tangencial parte de la enorme oleada de atención que he recibido por parte de la comunidad. Personalmente tengo una historia rara con Shingeki porque me vi el primer episodio hará como 7 años, cuando haría un año o así que salió el anime, y la verdad es que no me gustó demasiado. La animación parecía bastante interesante, pero era una historia que me daba unas vibras bastante sobredramáticas, por decirlo de algún modo. Me daba la sensación de que iba a ser una historia de alguien metiéndose en una espiral de venganza y tarde o temprano se acabaría dando cuenta de que no era la solución y acabaría convirtiéndose en una historia de redención o redescubrimiento de sí mismo y el mundo se iba a encargar de intentar derribarle una y otra vez para intentar causar empatía en el espectador y conmoverlo al ver que no se ríe ante las adversidades de la vida y sinceramente me dio mucha pereza continuar. A pesar de que artísticamente pues sí que me llamaba mucho la atención, se quedó simplemente en un intento fallido, como otros tantos. Ahora bien, ¿por qué darle ahora otra oportunidad? Pues por un lado, me sorprendía mucho ver cómo año tras año era un anime que iba ganando más y más relevancia dentro del mundo, hasta un punto que yo no había visto tal movimiento de masas desde fácilmente SAO. Y llegó un punto en el que la curiosidad me pudo más que el no querer perder tiempo con algo que no me llamó en su momento. Y por otro lado, el ver tanto amigos como gente por Twitter cuyo criterio realmente considero que es afín al mío, hablando maravillas del puto Shingeki de los huevos, al final acabé diciéndome a mí mismo, muy bien, voy a echarle un vistazo al manga, voy a darle otra oportunidad, a ver qué tal, a ver de dónde sale este fenómeno, a ver qué está ocurriendo aquí, por qué es tan popular, por qué es tan bueno y por qué hay tanta gente tan pro en lo suyo que de verdad considera que esto es algo que merece la pena visionar. Así que me he ido leyendo el manga y he acabado llegando hasta donde ha llegado el anime a día de hoy, al final de la 4ª temporada. Antes de continuar, voy a dejar por aquí un cartelito de alerta spoiler. Y si estás viendo la serie y no quieres comerte tremenda destripada de historia, puedes saltarte la sección directamente o avanzar el vídeo hasta que el cartelito desaparezca, porque no me gusta hablar de un tema concreto de una obra sin hablar de lo que sucede en ella. Y más en esta historia en la que las acciones de los personajes y sobre todo el protagonista están tan ligadas al tema central de este ensayo, que es, como he dicho antes, la venganza. Iba a poner un poco de contexto, narrando un poco lo que pasaba en la serie hasta llegar al punto que quería tratar y tal, pero
Lo realmente importante que hay que saber es simplemente que la humanidad empieza la serie encerrada en unas murallas a causa de que el mundo exterior está habitado por unos monstruos humanoides gigantes llamados titanes. Que todo se fue a la mierda porque apareció un titán mucho más grande que el resto, al que llamaron titán colosal, que destruyó la muralla y permitió la entrada de titanes chiquitos a la ciudad donde vivían Eren, Mikasa y Armin, y que uno de esos titanes chiquitos se comió a la madre de Eren enfrente suya. Posteriormente se descubre que hay varios humanos que se pueden convertir en titanes por voluntad propia, que los titanes estándar son humanos transformados por la inyección de un suero y que han sido condenados a vagar por una isla como castigo por oponerse a un régimen de gente que está bastante fuertemente basado en cierta gente de extremadamente diestra de la vida real, vamos a decir de forma un poquito sutil, y que fuera de la isla donde empieza la serie hay un conflicto político causado por las consecuencias de una guerra de titanes que hubo hace la hueva de años y que... De verdad os juro, yo no entiendo cómo cojones, pasada la hora del toque de queda, sigue habiendo motos por estas putas calles. Vivo al lado de un circuito y nadie me lo había dicho. ¿Por dónde iba? Aquí. Y que fuera de la isla donde empieza la serie hay un conflicto político causado por las consecuencias de una guerra de titanes que hubo hace la hueva de años y que supuso la creación y mantenimiento de un status quo en el que una raza de humanos se vio relegada a una vida como humanos de segunda por ser considerados demonios a ojos de esa otra raza, debido a su capacidad para convertirse en titán. A pesar de que al inicio parece que la serie va a tratar de forma absoluta y central el tema de la libertad desde el punto de vista de la necesidad de supervivencia, es muy interesante ver cómo da el giro a mitad de serie y aunque sí que el tema central sigue siendo la libertad colectiva, pasa a ser desde un punto de vista más relacionado con una opresión política proveniente de la necesidad de mantener ese status quo que por la necesidad imperiosa de sobrevivir a una fuerza de la naturaleza que amenace con acabar con la humanidad, tal y como la conocen los personajes. Y algo que me gusta mucho es como Hajime Isayama metió el cambio de forma bastante orgánica. Es verdad que cuando Reiner y Bertolt le revelan a Eren su naturaleza titánica es un poco anticlimático y a mí al menos personalmente me parece un poco salido de ninguna parte. Pero una vez se deja ese punto claro es muy curioso ver cómo la trama pasa a mezclar la supervivencia contra la naturaleza y el hecho de que han estado luchando contra seres humanos todo ese tiempo, para luego pasar a la saga del retorno a Shiganshima en el que ya son totalmente conscientes de este hecho y de a quién se están enfrentando, y su victoria pasa por el asesinato de aquellos que consideraban sus amigos hacía no más de un par de semanas. Es muy curioso cómo consiguen hacer que ese drama político acabe comiéndose por completo el tema central de asesinar a los titanes y mantener un ritmo más o menos decente hasta donde he llegado. Y me gusta hasta cierto punto cómo no hay una victoria sin sacrificio. Cada vez que la humanidad consigue algo, conlleva pérdidas de algún tipo, y o bien los altos cargos le reprenden por la destrucción causada, o Eren acaba siendo preso por cualquier mierda, o muere buena parte de los efectivos que llevaban a cabo esa misión. No voy a mentir que eso juega un poco en contra en mi caso, porque en muchas ocasiones cuando consumo una obra por ocio tiendo a querer distraer la cabeza y no centrarme en mensajes tan negativistas, si es que ese término existe, pero al fin y al cabo van avanzando en la historia de forma constante, tanto en lo personal como colectivo, así que la serie nunca se llega a estancar. Punto a favor para la serie. Entonces, si me gusta el ritmo, me gusta el giro de guión, me gusta cómo llevan la historia y la trama, ¿cuál es mi problema con Shingeki? Es muy sencillo. Mi problema principal con este fenómeno de masas son los personajes. No soporto la inmensa mayoría del plantel de gente que está llevando esta historia, y cuando me paro a pensar en los que sí considero interesantes, el único denominador común que tienen creo que es que no tienen la venganza como objetivo personal. Igual es porque el rencor y yo nos llevamos bastante mal. Soy una persona a la que le cuesta muchísimo sentir rencor de algún tipo, pero cada vez que veo a un personaje principal de una obra basar toda su personalidad y sus acciones en el cumplimiento de una venganza, mi interés por dicha obra baja exponencialmente. Y no me malinterpretéis, no digo que no tenga sentido que en un mundo como el de Shingeki la gente se deje llevar por sus instintos y se muevan por el ojo por ojo. No es que no pueda entender los motivos de la gente, pero cuando hago una lista de mis personajes favoritos de la obra y veo que
A menor escala son Historia, Ymir, Armin, Hange. Y ya a niveles, a tiers mayores, vamos a decir, Annie, Jean, Jean, o como se pronuncie, Reiner y Sasha, como que empiezo a ver un patrón, y cuando pienso en qué es lo único que tienen en común el resto de personajes, es que al final todos intentan de una manera u otra cumplir con una venganza que se han propuesto. El ejemplo más claro, explícito y directo de esto es el propio protagonista, Eren. Durante toda su formación, y hasta que empiezan a desvelarse los secretos del mundo, Eren vive únicamente para matar titanes. Cada vez que abre la boca es para recordar al espectador que su madre murió por los titanes y su vida pacífica acabó por los titanes y quiere matar titanes y debe esforzarse para poder matar titanes. Y sé que aquí no estoy solo. Hay mucha gente que odia al Eren de principio de la serie. Pero luego, esta misma gente justifica las acciones del Eren del asalto a Liberto, cuando yo al menos soy incapaz de olvidar que primero actuó a espaldas de sus compañeros y solo contactó con ellos una vez estaba completamente seguro de que podía ejecutar su plan, y segundo, cuando se transforma en titán durante el discurso de Willy Tibur, ¿mata a cuánto? ¿Decenas? ¿Centenares de inocentes? Al final, lo que está haciendo para mí es continuar con una cadena de odio que personalmente creo que no puede acabar bien de ninguna manera. Y esto se ve enseguida en la propia serie cuando después de la batalla en la plaza, todo esto hace que Gaby mate luego a Sasha en un arrebato de odio. Es que no puedo sino cagarme más en los muertos del emo vengador en el que se ha convertido Eren. Luego también tenemos ejemplos de personajes secundarios, pero igualmente relevantes, como por ejemplo Erwin. Sin embargo, este caso me gusta un poco más, porque es más sutil a la hora de presentarte el tema. No se está vengando de nadie en concreto, sino que su motivación es averiguar la verdad sobre la humanidad en primer plano. Estar ahí cuando se revele la verdad sobre el mundo, para poder ejecutar una venganza moral más que directa contra un sistema que, por ocultar la verdad del pasado, acabó asesinando de forma encubierta a su padre, un profesor de historia. Sin embargo, que me guste mucho a nivel narrativo cómo está tratado el tema, no quita que a nivel moral Erwin me siga pareciendo una persona de mierda, una persona bastante egoísta y temeraria, y que al fin y al cabo ha llevado a la muerte a centenares de soldados. Y es que la serie mismo te lo muestra. Te muestra cómo Erwin es un personaje que tiene en sus hombros un peso por unas muertes que han caído bajo su mando, solo porque es un personaje guiado únicamente por esa obsesión con, de nuevo, lo que no deja de ser una venganza personal contra su enemigo. Ahora bien, si el que su muerte ocurriera en un lugar tan cercano a aquello que le hubiera ayudado a cumplir su objetivo es un castigo justo por unos crímenes de guerra basados en una cruzada personal o no, eso ya es algo en lo que no me quiero meter, pero sin duda da para buen debate. Más ejemplos. Un personaje importantísimo para el desarrollo de la serie, Grisha, el padre de Eren. Me revuelve un poco los adentros que todo su proyecto futuro se basara primero en conseguir venganza contra el gobierno marleyes, el gobierno de Marley, por el asesinato de su hermana, y segundo, por una interpretación personal que hizo él por sus huevos morenos de las imágenes de un libro ilustrado cuyo texto no pudieron descifrar por completo. Sin embargo, no voy a negar que estoy un poco dividido al respecto, porque puedo entender el odio con lo referente a su hermana, porque no hizo nada malo per se. Y además todo el tema que envuelve ese caso es que el gobierno es autoritario, es tiránico y abiertamente racista al fin y al cabo. Pero no puedo defender de ninguna manera que se convirtiera en el líder de un grupo de revolucionarios que basaron su ideología en unos textos que no pudieron ni siquiera transcribir, simplemente autoconvenciéndose de que lo que salía en las imágenes casaba con aquello que ellos creían que era lo correcto. Y de nuevo, entiendo que luego no tuviera más opción que huir a Paradis e infiltrarse para conseguir empezar el proyecto desde cero, pero no deja de quedarme un sabor bastante a mierda el origen de toda esa motivación, que más allá de ser la responsabilidad de convertirse en una figura mesiánica para el pueblo de Eldia y liberarlos del yugo de Marley, se queda un poco en que es una persona a la que le han arrebatado todo y simplemente busca una venganza cuando llegue el momento oportuno. Quieras que no, a mí personalmente me impide sentir la empatía que sentiría si todo eso se hubiera llevado de una manera un pelín más, digamos, racional.
Y finalmente, para acabar con toda esta verborrea, Reiner. Reiner es un personaje que empieza su viaje con un tema que también me suele gustar mucho para orbitar una historia: la herencia de ideales. Ya sea tanto la voluntad heredada como el odio heredado. Y en el caso de Reiner está todo centrado en el odio heredado, que es un sentimiento que no es suyo. Le ha sido totalmente impuesto por la sociedad en la que vive, y conforme va avanzando su viaje, cada vez más se va dando cuenta de la verdad, de cuán infundado es ese odio que siente contra las personas hacia las que va a ejecutar su misión. En el caso de Reiner me parece especialmente brillante, debido a que sus sentimientos de lealtad hacia Marley no son infundados como tal. Porque él de verdad siente amor por su patria, siente amor por toda la gente a la que ha conocido allí. Y es muy triste ver cómo se debate constantemente entre cumplir con la misión a pesar de lo que ella conlleva, para cumplir con esa lealtad y ese sentimiento de nacionalismo exacerbado que se ha tenido que autoimponer para sentir que está haciendo lo correcto y que está luchando por el bien común. Y cómo acaba explotándole todo en la cara cuando Eren se reúne con él antes del ataque a Liberto. Al final, Reiner decide que no quiere seguir cumpliendo con ese odio que le ha sido impuesto, y como venganza contra sí mismo, le pide a Eren que le mate en un último acto de piedad para no seguir cargando con el peso de haber llevado a cabo una misión que consistía en continuar con una cadena de odio de la que no quiere seguir siendo partícipe. Me parece, de lejos, el personaje que lleva el tema de la venganza de forma más trágica, más tridimensional y más profunda de toda la serie, y lo digo totalmente convencido. Así que creo que ya he comentado un poco todo lo que tenía que decir al respecto de la venganza en Shingeki no Kyojin. Sé que me he dejado cosas en el tintero, y sé que no he hablado de personajes tan relevantes como Armin, Levi o Mikasa, pero creo que no encajan del todo en lo que quería expresar. Y al final son personajes que se centran más en otros aspectos que pueden ser igualmente interesantes, pero que de momento vamos a dejar aparcados. También he de decir, interesantes a excepción de Mikasa, que, como dijo Al por Twitter, puede sustituirla por un perrito entrenado para el combate y su papel en la obra sería exactamente el mismo. Y además, ganaría en adorabilidad, que quieras que no, influye. Y bueno, pasamos el territorio spoiler y vamos al siguiente punto. La patente del sistema Nemesis por parte de la Warner Bros. Interactive Entertainment, la división de la Warner que se encarga de desarrollar y distribuir videojuegos. Para el que no lo sepa, lo que lleva intentando hacer esta compañía desde el 2015 es patentar una mecánica de sus juegos Middle Earth, Shadow of Mordor, y Middle Earth, Shadow of War. Personalmente no he jugado esos títulos, pero informándome un poco y tal, sé que en el juego puedes tomar una serie de decisiones referente a algunos momentos donde un sistema de karma se va posicionando hacia un lado u otro dependiendo de las decisiones que tomes respecto a los orcos que van saliendo en el juego. Se ve que en el juego hay un rango superior de orco llamado señores orco. Para conseguir llegar hasta ellos y matarlos en sus fortalezas, tienes que debilitar un poco los escalafones inferiores de la sociedad orca. Y para ello puedes ir simplemente de cara e ir eliminando todas las fuerzas inferiores que te vayas encontrando hasta acabar llegando a ellos. O puedes interrogar a una serie de personajes llamados orcos gusano para conseguir información sobre los jefazos y acabar reclutando a sus efectivos. El llamado sistema Nemesis, aquello que han logrado patentar después de 6 años de pugna, lo que permite es realizar dichos interrogatorios tanto a los llamados orcos gusano como a los capitanes, siendo que cuando combates contra estos últimos y los debilitas lo suficiente, puedes sumarlos a tus filas para aumentar tu poder de combate. Haciendo esto, puedes acceder al panel Nemesis de la región y seleccionar cualquier alto cargo para obtener la información que desees en el momento, facilitando así en gran medida el cumplir con éxito la misión de caza del señor orco de turno. Es básicamente una manera de debilitar las fuerzas del enemigo a la vez que aumentas tú la tuya y consigues información para que todo sea un pelín más fácil para el jugador. ¿Qué quiere decir que han patentado este sistema? Básicamente, le han puesto un precio a la utilización de una mecánica, obligando a cualquier empresa que a partir de ahora quiera añadir una herramienta similar en sus juegos a pagarles si quieran poder usarla sin recibir una demanda, o bien a cambiarla lo suficiente como para que un juez o un técnico de patentes determine que son lo suficientemente diferentes como para que no haya problemas legales. Déjenme que os cuente una historia
sobre cómo cierta empresa que hoy ha logrado poner horny a prácticamente la totalidad de internet con una señora de casi 3 metros, intentó patentar no una mecánica o una IP o un diseño de personajes, sino un puto género de videojuegos. Capcom, en los 90, sacó un juego que igual a alguno de vosotros os suena así de medio refilón. Se llamaba Street Fighter 2. El juego es un completo éxito y se convierte en el top ventas y un referente del género, un referente para la industria. Y una empresa llamada Data East aprovecha el éxito de ese título para sacar ellos un juego llamado Fighters History. Y si veis imágenes del juego es literalmente un puto calco del Street Fighter 2. Capcom, como es obvio, les llevó a juicio, pero la cagaron haciendo que uno de sus alegatos fuera que ellos habían creado el género de peleas con el anterior juego de Street Fighter y por tanto el juez debía fallar a su favor. Lo que me parece tenerlos muy muy gordos, además de ser una estupidez enorme, porque si no hubieran dicho eso básicamente hubieran ganado el juicio, lo tenían todo encarrilado. Pero Data East jugaba un poco con ventaja, porque hacía años ellos habían perdido un juicio por un tema similar. Data East había publicado un juego llamado Karate Champ y demandaron a una compañía llamada Epix Computer Software por lanzar al mercado un juego que consideraron un clon del mismo. Perdieron el juicio porque Epix declaró que lo único que tenían en común los juegos era que estaban basados en el karate y ninguna parte podía demandar a la otra por plagio solamente por compartir referencias. Data East decidió usar esa carta en el juicio por Fighters History y acabó ganando, imposibilitando además a Capcom cualquier reclamación por cualquier juego similar que se publicara en el futuro. Y aunque el caso que nos ocupa es ligeramente distinto, podéis ver más o menos por dónde van los tiros y os podéis imaginar que no me hace especial gracia que el técnico de patentes que haya llevado este caso haya cedido a aceptar a una patente por una puta mecánica jugable. El intentar patentar una inspiración, una referencia, una herramienta o cualquier cosa por el estilo no solo me parece algo nacido de una mente retorcida que solamente busca perjudicar a sus posibles competidores en lugar de centrarse en mejorar su propio sistema, sino que en caso de obtener el beneplácito de quien tenga que dar su visto bueno, lo único que hace es convertir esta industria en una competición por monopolizar cosas que deberían ser vistas como algo positivo. Yo lo comparo, por ejemplo, a que un carpintero diga que a partir de un momento determinado el resto de carpinteros del mundo no pueden usar martillos ni sierras para realizar sus trabajos y en caso de querer hacerlo tengan que o modificar esas herramientas para que no puedan funcionar de la misma manera en la que él las ha usado, o que un pintor declare que si alguien decide usar el color rojo para sus pinturas deba pagarle una cantidad determinada de dinero porque él lo ha usado antes y está en su derecho de vetar esa posibilidad a los que vengan detrás de él. Puedo entender que a la gente no le gusten los plagios de sus obras. Joder, soy dibujante, internet está lleno de caraduras que roban arte con la premisa de que están en su derecho porque está publicado a la vista de todo el mundo. Y entiendo perfectamente que si alguien te plagia una obra, quieras que el causante de dicho plagio pague por ello. Al fin y al cabo, se está beneficiando de tu trabajo. Pero el querer limitar las herramientas de los competidores, únicamente con la premisa de que solo quieres usarla tú con impunidad, me parece una idea horrible y deja en muy mal lugar a quien lleva a cabo la petición para tramitar esa patente. Pero en fin. Espero que pueda ser relativamente sencillo evitar esa estupidez de trampa que por algún motivo alguien ha considerado oportuno facilitar a la Warner y que en caso de que alguien quiera usar un sistema familiar de opciones de reclutamiento de enemigos simplemente alegue que son conceptos similares pero ni la ejecución, ni el entorno, ni las utilidades concretas sean las mismas, porque la verdad es que manda huevos. Y la verdad, me da bastante miedo, bastante miedo que esto pueda suponer un punto de partida para que las grandes empresas decidan empezar a patentar sus mecánicas propias. Imaginad que Ubisoft decida de repente patentar las torres de control o que Atari decida empezar a demandar a todos los juegos de tenis de la historia porque ellos inventaron el Pong. Lo siento, no me entra en la cabeza. Es un tema que me pone muy mal humor y espero que al final se acaben arreglando las cosas porque no me parece en absoluto bien lo que han hecho ni lo que supone esto para la industria. Y para acabar este primer episodio vamos a contestar una pregunta que me hizo el bueno de Dreadcode Art, que me comenta: Pizu, una cosa, me gustaría saber qué opinas sobre las comisiones online, dibujos obviamente, y si tienes experiencia, cómo te ha ido. Lo primero de todo, un saludo Dreadcode, muchas gracias por el comentario, me alegro de ver que desde tan pronto ya empieza a tener un poco de feedback por parte de la audiencia, por poca que sea. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué opino sobre las comisiones online? Como podéis suponer,
como dibujante o ilustrador o como quieras llamarlo, el hecho de que haya gente a la que le pueda interesar mi trabajo lo suficiente como para siquiera plantearse pagar por él es algo que me vuela la cabeza. Y me gustó mucho no solo para, poder llegar a comer de esto algún día, sino que creo que es algo muy fácilmente extrapolable a cualquier ámbito artístico o directamente cualquier trabajo profesional. El sentir que la gente aprecia tu trabajo una vez te has decidido a ofrecer tus servicios por un precio determinado, trae una satisfacción personal que creo que no se puede expresar con palabras. También es verdad que en mi caso tardé muchísimo en abrir comisiones porque tardé mucho en creer que mi trabajo llegaba al nivel necesario como para que alguien pagara por él. No sé, siento que el dinero es demasiado valioso y en mi caso soy demasiado perfeccionista como para atreverme a pedirle pasta a la gente por un trabajo que yo mismo consideraba insuficiente. Y dar el paso me costó bastante más de lo que puede parecer en principio, porque pedirle dinero a la gente es algo que siempre me ha sabido muy mal. Así que puedo asegurar que considero que he llegado a un punto en el que puedo cobrar a la gente por dibujos míos sin que me dé ningún reparo, porque he conseguido el nivel que me había impuesto a mí mismo. De hecho, me consta que cobro bastante barato, por lo que me han comentado otros artistas, o si te paras a mirar tablas de precios de gente que lleva en esto bastante más tiempo, ves que la opción más barata es más cara que mi opción más cara. Y a mí es algo que todavía me vuela la cabeza un poco, pero luego te paras a pensarlo y es que coño, primero es tu tiempo y tu tiempo tiene que ser suficientemente valioso como para que merezca la pena invertirlo en ello. Y por otro, no deja de ser un lujo. Quiero decir, no estoy vendiendo productos básicos, no estoy vendiendo comida en un mercado, no estoy vendiendo agua. No estoy ofreciendo servicios primarios. Estoy ofreciendo arte, que al fin y al cabo no deja de ser ocio. No deja de ser cultura, no deja de ser un trabajo que puede llegar a culturizar y a enriquecer nuestra vida y que es totalmente necesario, como hemos podido ver en estos 11 mesecitos que llevamos de pandemia, pero no deja de ser algo que no es intrínsecamente necesario para la supervivencia, vamos a decir. Puedo entender y puedo realmente en el futuro verme cobrando precios similares. No sé si demasiado altos, porque no sé si quiero que esto sea mi trabajo principal, pero sí que quiero creer que podré llegar a subir mis precios una vez considere que ya me he asentado un poco en este terreno. Por otro lado, como podéis intuir, debido a lo que he tardado en abrir comisiones, me abrí Ko-fi en diciembre del año pasado, estamos a inicios de febrero, y abrí las comisiones hará menos de 3 semanas. No he tenido mucho tiempo para hacer un balance con los datos suficientes como para determinar si me ha ido bien o no realmente. Lo único que puedo decir es que de momento no tengo casi encargos, pero sí que he tenido los suficientes como para empezar a llenar la barra de objetivos de mi Ko-fi. Y lo más importante, puedo llegar a verme llenando no solo el primer objetivo que tengo en dicha página, sino que las siguientes metas que ya tengo más o menos pensadas, que voy a ir poniéndome en un futuro cercano una vez complete esa barra. Actualmente estoy bastante contento, además, con cómo mi círculo cercano de amistades, tanto en la vida real, o mi pareja, o mi madre, o mis amigos de Twitter y todo este tipo de círculo interno, me apoya un montón en cuanto a difusión y en cuanto a apoyo moral. Y ver cómo poco a poco la recepción va aumentando, de verdad que cuando empecé con las comisiones creía que esto iba a ser una planta rodadora bastante más solitaria cuando decidí dar el paso. Y aunque es verdad que no es que haya sido ¡buah! La gran sorpresa, ha despegado como un cohete hacia la luna, sí que ha superado mucho mis expectativas porque me esperaba un feedback escaso, a cuentagotas, y quieras que no, estoy teniendo un ritmo decente. No diré tampoco que es la hostia, no soy tan optimista, pero joder, teniendo en cuenta que mis expectativas eran como mucho un encargo cada 2 meses, no me puedo quejar en absoluto. Estoy muy, muy, muy contento con cómo está yendo y espero que esto siga yendo así. Y eso sería todo por hoy. Creo que ha quedado un buen balance de las distintas secciones y creo que he tocado los temas con el detenimiento necesario sin llegar a ser pesado o bueno, eso quiero creer. Así que nada, como siempre dejaré mi Ko-fi y mi Twitter en la descripción por si os apetece seguirme o echarle un vistazo a mi galería personal o mis comisiones.
Y de nuevo, si queréis preguntar cualquier cosa, dejadlo en los comentarios o en el hashtag Vizuhabla. Miraré de contestarlo si veo que puedo encajarlo en el vídeo. Muchas gracias por aguantar hasta aquí. Hasta luego.